Quise hacer en video la respuesta de esa pregunta sobre los longs apalancados de Bitfinex porque creo que hay varias cosas a analizar y pues me parece bueno verlo a detalle. Creo que hay muchas interpretaciones que se sacan. Lo primero que se dice o que se cree es que todos estos longs sí o sí los van a venir a liquidar. Entonces que vengan y que caigan y que eso pase es por una caída en el precio. Yo al final del video les voy a comentar una razón por la que considero que una caída de los longs no necesariamente se tiene por qué reflejar en el precio también. Y pues lo primero que vamos a hacer para eso es revisar todas las caídas que ha tenido los longs apalancados en el pasado. Lo que tengo acá a la izquierda es precisamente el gráfico semanal de longs apalancados que ya se está acercando a zona de máximos históricos. Vean que el máximo cierre semanal ha sido por 37.500. Está en 36.700. Entonces muy posiblemente lleguemos ahí esta o la siguiente semana. Bueno, lo que vamos a hacer es revisar entonces todas las como caídas relevantes, como la historia de los longs apalancados, qué es lo que ha pasado y al final sacar algunas conclusiones. Lo primero que vamos a ver es que esto se tiene data desde el 20 de agosto del 2017 aproximadamente, donde se ve que los longs suben y suben y suben. La primer, digamos, caída relevante que se puede ver aquí con estos longs, digamos que es de más del 50%, puede ser esta acá, del 11 de septiembre a el 18 de septiembre. 11 de septiembre, 18 de septiembre, ustedes pueden ver aquí el cross sincronizado. Entonces la línea que ven ahí en el lado izquierdo, en el gráfico del lado izquierdo, es en la misma fecha. Una caída, pero vean que el precio ya estaba en el fondo cuando el precio empezó a caer. Cuando terminó de caer, el precio ya estaba, de hecho, rebotando. Siguió subiendo, subiendo, subiendo longs y la segunda caída relevante fue en octubre de 2017. Lo pueden ver a la izquierda en pantalla. El precio no cayó en ningún momento. Una caída fuerte de los longs apalancados hasta el 30 de octubre. El 30 de octubre sí hubo una pausa en el precio. El precio tuvo una corrección, pero no fue una corrección tan relevante si se ve así en logarítmico, de 7.500 a 6.500 dólares. Fue una corrección dentro de la tendencia, pero no fue una corrección que pusiera a capitular a nadie. El precio, o perdón, los longs siguieron subiendo a partir de ahí hasta diciembre de 2017. Esto sí me parece interesante, que fue hasta el máximo histórico. Acá sí podríamos de pronto decir que mucha de la presión compradora de esos que nos llevó a máximos históricos fue apalancada y no con dinero real. Acá sí se ve una sincronización. Vemos como en las caídas anteriores no ha significado una caída en el precio. Acá sí se sincroniza la caída de los longs apalancados y una caída del precio. Pero porque acá nosotros podríamos interpretar eso, que esta subida fue causada por la subida de longs apalancados, que igual es algo subjetivo. Lo que nos interesa es ver como la sincronía. De tres caídas relevantes que hemos tenido, solamente en los longs, solamente una ha tenido caída en el precio. La siguiente, en febrero de 2018. Febrero de 2018, 12 de febrero precisamente. El precio, las longs llegan a un máximo y el precio no estaba llegando en un máximo. Pasaron 2 semanas más antes de que el precio empezara a corregir. Y de hecho el precio empezó a corregir y los longs siguieron subiendo. Los longs llegaron a un máximo que es el máximo histórico todavía. Sí, señores. Todavía el máximo histórico en marzo del 18, la semana donde se alcanzó un mínimo temporal, que igual dio una subida de más del 80%. Entonces tengan eso en cuenta. Otra que no está sincronizada. Esta acá, digamos, sí pudo anticipar una caída al 12 de febrero, pero vean cómo el precio empezó a caer, fue a partir del 5 de marzo. Entonces, un rezago para mí no cuenta como una alineada. Las otras sí hemos visto cómo incluso coinciden con el fondo.
lo cual va a ser interesante para la interpretación que vamos a hacer más adelante. Otra caída relevante, bueno, a partir de marzo empiezan a caer los longs hasta el 30 de abril, que fue precisamente donde se alcanzó el máximo. Aquí los longs empiezan a subir nuevamente mientras el precio empezaba a caer. Aquí siguieron cayendo los longs. Aquí listo, el 30 de abril. Aquí el 30 de abril que el precio empezó a caer, volvieron a empezar a subir los longs hasta el 23 de julio. 23 de julio el precio encontró acá un máximo y acá otra vez encontramos otra que en sincronía. El precio cayó por unas semanas y los longs cayeron, pero vean cómo no acompañó todo el tiempo. Los longs cayeron consecutivamente, casi consecutivamente, hasta el 15 de octubre. El 15 de octubre que pasó lo de Tether. Recuerden esta semana este mechazo que le metieron a Tether por un pánico que hubo. Entonces esa caída no reflejó tampoco una caída muy fuerte en el precio. Acá de pronto sí, cuando alcanzó el tope cayó por un par de semanas, pero mientras los longs seguían cayendo el precio siguió lateralizando. Aquí en octubre empezaron a subir los longs nuevamente y esos longs subieron hasta el 10 de diciembre. Acá el 10 de diciembre hubo una corrección fuerte en los longs y el 10 de diciembre fue la semana donde Bitcoin alcanzó mínimo, el mínimo. Entonces, la caída que se dio en la semana del 17 ya fue la semana del rebote. Acá lo estamos viendo, vean el crossbar en la barra de al lado. Entonces, esa caída de los longs no significó un colapso en el precio. Los longs siguieron subiendo y alcanzaron otro máximo para una corrección relevante el 18 de febrero. Acá fue de pronto la corrección más relevante que han tenido, la caída más relevante que han tenido los longs, donde sí cayeron por un mes consecutivo y después hicieron un mínimo diferente, pero el máximo lo alcanzó aquí el 18 de febrero. Cuando empezaron a colapsar los longs, el precio no lo hizo, una corrección considerable, y en este momento se pensaba que iba a venir e iba a continuar la corrección de la caída porque había una resistencia horizontal. Pero lo que pasó las semanas siguientes fue que los longs siguieron cayendo, pero el precio no. El precio no acompañó esa caída de los longs. Y después, cuando los longs llegaron al mínimo, fue cuando ya empezó el pump de Bitcoin. Después han empezado a subir nuevamente. Hubo una caída interesante de los longs el 24 de junio. Y el 24 de junio fijo fue cuando alcanzamos el máximo. Cuando alcanzamos el máximo, precisamente alcanzamos el máximo, los longs cayeron a un nivel anterior y acá el precio ha venido cayendo, pero los longs han estado subiendo, similar a como nosotros vimos en el 2017. Los longs subían, a veces incluso durante las correcciones. Ahora la interpretación. ¿Por qué nosotros no vemos sincronía siempre? Sí vimos que en un par de ocasiones una caída en los longs significó una caída en el precio, pero vemos que la mayoría de veces una caída en los longs no significaba una caída en el precio o se lateralizaba, incluso en otras ocasiones el precio subía. Aquí yo creo que hay un factor que no se ha tenido en cuenta, que es el factor de las redenciones en Bitfinex. En Bitfinex, uno cuando tiene una posición apalancada y tiene el colateral suficiente como para comprar la posición que tienes apalancada, puedes incluso utilizar las ganancias no realizadas para redimir la posición. Y eso te quita la posición apalancada y tú quedas con el activo, pero pues uno necesita tener el colateral, los dólares ahí para comprarlo. Creo que eso puede haber pasado en muchas ocasiones anteriores. Y lo que no estoy seguro, ahorita estaba revisando, pero no estoy seguro, es si cuando se redime un long o cuando se redimen muchos longs al mismo tiempo, esto puede ocasionar esta caída. Yo diría que sí, porque en últimas ese long se termina cerrando. No con no con cerrar la posición a mercado, sino comprando la posición y dejándola pasando de ser una posición a margen, pasa a ser una posición en spot, pero nunca hubo
una interacción en el libro de órdenes, nunca hubo presión vendedora, eso es a lo que me refiero. Entonces creo que eso es un factor que no se ha tenido en cuenta, acá estamos especulando, creo que eso tiene algo que ver, que los longs lleguen a cierto nivel mientras el precio está cayendo. Y cuando el precio llega a la base, que porque vimos en muchas ocasiones acá en marzo como el precio empezaron a caer los longs o llegaron a un máximo los longs y el precio lo que hizo fue empezar a subir. Las dos caídas más fuertes que ha tenido, la de marzo y la de febrero de este año, no la ha acompañado el precio. Lo que han hecho es desapalancar las posiciones en long y después echarle más, impulsar el mercado en spot. Entonces creo que eso puede estar pasando. Algunas ballenas de pronto comprando a margen, pero teniendo todo el colateral ahí disponible. Entonces, eventualmente lo que ellos pueden hacer sin vender esas posiciones apalancadas es comprarlo con el colateral que tienen. Es algo que no se tiene en cuenta. No es una garantía tampoco, porque nadie va a venir ni a confirmarnos ni a contradecirnos. Pero creo que es una posibilidad, es algo que no se toma en cuenta y pues si nosotros vemos evidencia pasada, pues me parece que tiene sentido. Si uno redime un long, pues ese long ya no es apalancado y ya no contaría en esta data. Entonces creo que yo sí desde hace algún tiempo había como dejado de seguir este parámetro porque es como las sobreventas del RSI. Si uno planea vender justo cuando entra en sobreventa el RSI, pues te vas a anticipar mucho. Casi todas las tendencias se mantienen en sobrecompra o en sobreventa en la mayoría de indicadores. Entonces creo que esto ya está funcionando como un indicador más. Eso de las redenciones, pues lo que hace es incertidumbre. Incertidumbre porque en últimas uno no sabe la intención de esos longs apalancados. Acá, por ejemplo, podemos ver evidencia como si una subida en los longs apalancados después cuando lo cerraron fue que el mercado corrigió, pero muchas veces no, empiezan a tomar una posición apalancada y después la redimen y continúa la tendencia. Entonces creo que es algo que no le aporta mucho a el tema probabilístico, de decir, sí, el precio va a caer porque los longs van a llegar a máximos históricos, no necesariamente. No necesariamente creo que el tema de las redenciones puede afectar eso ahí, y por eso pues la verdad no es algo que yo esté siguiendo, no es algo que afectará mi toma de decisiones y pues sí va a ser algo de pronto que me interesará en la próxima corrección. Si la próxima corrección acompaña el precio o si la próxima corrección en los longs también es después de un mínimo, después de marcar el mínimo en el gráfico, que nosotros podamos eh, tener de pronto más certeza que esa interpretación de las redenciones tiene algo que ver. Entonces, pues no sé qué opinan al respecto. Interesante si se pueda generar de pronto algún debate. ¿Ustedes qué opinan? Si comparten de pronto mi apreciación de las redenciones o si ustedes sí creen que lo que va a pasar con estos longs es que el precio va a caer tan fuerte que los va a hacer capitular y llegar a un nuevo mínimo. Vean que cuando ha llegado a nuevos mínimos no necesariamente ha sido después de un colapso del precio. Simplemente lo dejo ahí para que analicemos. Cualquier pregunta, cualquier comentario, pues bienvenido. Y seguimos atentos a lo que pasa al mercado.